Bueno, bienvenidos a los que están dentro y los que después entren, pues los vamos a ir aceptando. Vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia, te damos las gracias por este día. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y permítenos, Señor, siempre continuar adelante firmes a pesar de los tropiezos, a pesar de las dificultades, a pesar de que si estamos 100 o estamos 12. Tú has dicho que donde estén dos o tres reunidos, ahí estás tú. Pues aquí Amén, estamos tres reunidos, Señor. Así que tu presencia está aquí. Por eso te amén, damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Permítenos siempre tener la fe bien puesta en ti. Permítenos nunca desanimarnos por nada. Permítenos, Señor, siempre corregir aquellas cosas que podamos corregir, pero siempre hacia adelante. Envía tu Espíritu Santo para que nos des el entendimiento de las Sagradas Escrituras, para que nos des el amor y la sed de tu palabra, y sobre todo para que nos dé las gracias de poder mejorar a medida que dejamos que las Escrituras nos lean a nosotros. Y te decimos como el padre del hijo atormentado, creo, pero aumenta mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Pues bien, no sé si quiera leer usted, Edith, o usted más, no sé si quiera leer, si no me toca leer a mí. Probablemente O- Edith está en el trabajo. ok, empiezo la lectura. Ok. Voy a reiniciar el 29 para ir entrando en esa sintonía. Sí, sí, está bien. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os dijo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. Y cantado entonces fue Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní. Y dijo a los discípulos, perdón, me equivoqué, va acá arriba. Y cantando los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dijo Jesús, todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pedro intervino y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le respondió, yo te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Añadió Pedro, aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte. Lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces fue Jesús con ellos a una propiedad llamada No. a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Él se adelantó un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Volvió después donde los discípulos y los encontró dormidos. Dijo entonces a Pedro, con que no habéis podido velar una hora conmigo, velad y orad para que no caigas en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejados de nuevo,
¿Continúo o me detengo? Es el 42. Alejaos de nuevo. Por segunda vez oró así. Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Volvió entonces donde los discípulos y les dijo: ahora ya podéis dormir y descansar. Sabed que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar ya está cerca. Continuó, reflexionamos esa parte. Me muestra tu micrófono apagado. ¿Pueden escuchar? Ahí te escucho. No te escuchas. Te habías escuchado, pero ya no. No, o sea, hello. Ahora sí te escuchaste. Ay, 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 creo que ¿se escucha mejor? Sí, ahí te escuchaste. Ah, sí, ok. Miren, ya se está metiendo alguien más, de que lo acepte. Bueno, primero que nada vamos a meditar o quisiera recalcar un poquito en cuestión de la Eucaristía. Yo cuando he tenido debates con, o más no debates, compartir con personas cercanas de confianza con las que yo he quizás crecido o compartido bastante que se han ido a otra religión, una de las preguntas que yo me gusta hacerles es: ¿a dónde se pueden ir que les den el pan de la vida eterna? Hay gente que por más que se le explique con las escrituras no quieren creer. Y hay tantos milagros eucarísticos comprobados y la gente aún se niega a creer. Entonces aquí toca decir lo que decía San Agustín de Hipona. Para el que quiere creer tengo mil argumentos, pero para el que no quiere creer no tengo ni uno solo. Pero gloria a Dios que nosotros sí creemos, que creemos en la Sagrada Eucaristía y no hay ninguna otra secta, por mejores que sean, yo lo dudo mucho, pero digamos que hay sectas mejores que la Iglesia Católica, aún así podrán ser muy perfectos, pero no tienen la Eucaristía. Y Jesús nos dice más adelante, nos lo dice en otro pasaje, que cuando vayamos a Juan, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y el que come mi sangre y vive mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿a dónde nos podremos ir en cuestión de, de la Eucaristía? Segundo, me llama la atención cómo Jesús va a orar tres veces. Tres veces. Recordemos que en números numerológicos dentro de las Sagradas Escrituras, el tres significa plenitud. O sea que siempre Jesús estuvo orando y era tanto su deseo de no pasar por la pasión de Jesucristo, obviamente, valga la redundancia, era tanto su deseo de no pasar por todo ese sufrimiento que fue tres veces a orar. Pero creo que Jesús aquí nos enseña una clave bien importante para la oración. Sobre todo en estos tiempos, yo observo mucho cuando trabajo de cerca con grupos, con grupos dentro de la parroquia, eh, que cuando la gente se trata de: oh, quiero que orar porque voy a ir al doctor, quiero que oren por mí porque voy para México y que está bien peligroso, y quiero orar que por esta cirugía, para que todo salga bien. Esa frase nos encanta cuando pedimos oración o nosotros estamos pidiendo a Jesús. Hay oracioncitas que se hacen virales en los medios de comunicación. Por ejemplo, hay una que me llama mucho la atención
Señor, te pongo a mis hijos para que nunca les falte el dinero, salud y felicidad. Son las tres cosas que piden: dinero, salud y felicidad. Señor, oro por mis hijos para que no les pase nada. Y aquí Jesús nos enseña una lección muy importante. Jesús oró 3 veces. Si Jesús haya orado como nosotros oramos el día de hoy, en estos tiempos, entonces haya resultado que, que Jesús haya dicho, Señor o Padre, porque pues, él hablaba con su Padre, Padre, te pido que no sufra nada. Si Jesús haya pedido esta oración o haya querido no sufrir nada, buscar a toda costa la falta de sufrimiento, no tuviéramos la salvación el día de hoy. Resulta que Jesús no lo hace. Jesús dijo, si es posible que apartes de mí esta copa, pero no que haga mi voluntad sino la tuya. Y creo que esta es una de las grandes enseñanzas que Jesucristo tiene para nosotros. Yo me gustaría hacerles una invitación a todos ustedes que cuando oremos, nunca pidamos para que todo salga bien. Hay un sacerdote que me encanta sus charlas, yo me deleito con él, se llama el padre Juan Jaime Escobar. Y el padre Juan Jaime Escobar dice algo muy curioso, dice, miren qué curioso, le pedimos que todo nos salga bien al que ante los ojos de los hombres todo le salió mal. Desde su nacimiento ya lo querían matar, huyó a otro país. Estoy hablando humanamente, obviamente a Dios no le sale nada mal, a Jesús no le sale nada mal, pero yo estoy hablando ante los ojos del hombre, o sea, hablando meramente carnal. A los 3 años intentan matarlo y tienen que huir. Eh, ya desde el momento que van a presentarlo al templo, Simeón le dice que una espada traspasará el alma de su mamá. Según la tradición católica, ya para el tiempo que Jesús empezó su predicación, ya no estaba San José con él. Los propios suyos, si seguimos leyendo, que ya lo hemos leído, pensaban que estaban locos, sus propios familiares creían que estaban locos, y terminó en la muerte más vergonzosa que había en el tiempo judío. Obviamente nosotros sabemos que no fue así, sabemos que fue la manera que entró la salvación y fue la manera más perfecta, pero hablando humanamente, como nosotros a veces oramos, todo le salió mal a Jesús. Por eso el Papa Francisco, haciendo una reflexión similar a esta, en paz descanse, decía el gran fracaso de Dios. Y los protestantes se escandalizaron y empezaron a manipular sus palabras, que Jesús fracasó y no. Hablando en el contexto humano, lo de Jesús fue un fracaso, y lo decía el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque pues obviamente un triunfo para los humanos es que haya sido próspero, que haya tenido un gran reinado, que todo le haya salido bien, ahora sí, como nosotros a veces oramos. Dice, le pedimos todo al que nunca tuvo nada. Hablando humanamente estoy otra vez. Le pedimos felicidad al que siempre tuvo que entregarse a los demás. Entonces, Jesús nos deja una gran enseñanza. Miren, yo siempre, y lo he dicho anteriormente, tampoco me voy a ir para la otra balanza. No está mal que le pidamos cosas a Dios. Si no le pedimos las cosas a Dios, entonces ¿a quién se las vamos a pedir? Obviamente podemos ir con toda libertad a Dios, pero hagámoslo como lo hizo Jesús. Jesús decía, Señor, si hablo en palabras mías, Señor, yo quisiera esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero cuando digamos que se haga tu voluntad y no la mía, que la digamos de corazón, porque a veces yo lo he hecho, que digo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, pero después cuando se hace su voluntad y no se hizo la que yo quise ando renegando, entonces que sea de corazón, que nuestras oraciones sean puras y Parece que sean... se te pausó. ¿Otra vez? ¿Se oye? Ya, ya Ah, retomó ok. como que se había pausado. Gracias. Entonces, siempre pedir que se haga la voluntad de Dios y que de verdad aceptemos la voluntad de Dios. Otra parte que me llamó mucho la atención es que Jesús cuando llega y ve a los discípulos dormidos les dice, oren para qué. ¿Alguien recuerda para qué dijo que oraran? ¿Sí se escucha? Sí, sí, ya te escuché. ¿Alguien recuerda qué dijo Jesucristo? Dice que se mantengan despiertos y oren para qué. Para ¿Quién vencer recuerda?
La tentación, ¿Para qué? para vencer las tentaciones, porque Para le... vencer las tentaciones. Ujú. A veces nosotros sucumbimos al pecado, a esa manera que quiero cambiar y no puedo, a esas actitudes que me cuestan trabajo dejar, a esa pasión que me domina. Y pasión no tiene que ser sexual, puede ser la vanidad de la belleza, puede ser, eh, a mí en mi ejemplo, la comida que me encanta, puede ser cualquier cosa, incluso hasta cosas que se ven buenas. Ese afán de hacer ejercicio para que la gente me vea bien, tantas cosas que pueden ser, no nomás es sexual, pero Jesús nos da la segunda clave, mantenernos despiertos y orando. Pero miren que no nomás orar, sino estar despiertos. ¿Qué sucede cuando algo está despierto? A mí la primera imagen que se me viene estar despiertos, yo no sé si ustedes han visto reportajes de, por ejemplo, de National Geographic, cuando hablan sobre el mundo salvaje y a veces ven a las gacelas, están comiendo, pero los orejillas están, y luego comen poquito y otra vez alertas, alertas para que el predador no llegue. Y luego comen otro poquito y levantan otra vez la mirada y están como briosos. O si van a ir a tomar agua, están ya listos para brincar porque no saben a qué horas el cocodrilo puede saltar de esa agua. Y todo lo hacen completamente despiertos. Hay el dicho que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces nosotros no ser desconfiados de todo, pero sabiendo que estamos en una guerra espiritual. No ver a Satanás en todos lados, pero no negar la existencia de Satanás y que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nos da dos claves, nuestro Señor Jesucristo, que estemos despiertos, alertas. Yo voy a hablar por mí, alertas de nuestras acciones, empezando por nosotros, pero con una oración constante para no caer en la tentación. Y esto a mí se me hace muy hermoso que Jesús nos dé estas claves. Cuando nosotros nos mantenemos en oración, somos más propensos a acertar la voluntad de Dios, porque dentro de la oración Jesús nos revela. Y creo que la clase pasada hablamos un poco de eso, incluso les hablamos de la consagración diaria que hace el padre Ronald Pulido en su canal. Para aquellos que quizás no saben orar o no tienen el hábito de orar de una manera regular, pues otra vez el Señor nos está invitando a esto, a la oración. Ah, no sé si alguien más quisiera aumentar algo para no estar yo hable y hable. O si tengan una duda o pregunta. Yo también la que me llamó mucho la atención cuando dijo, ahora sí pueden descansar, porque el Hijo va a ser entregado en manos de pecadores. Esto me atrajo mucho mi atención porque a veces inconscientemente cuando nosotros participamos de la Eucaristía y estamos muy desatentos de lo que está sucediendo en el rito, ya ves que la liturgia se divide en dos partes, la palabra, en la liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Ujú. Entonces a veces yo a veces me toca estar, hay gente a mi derecha, a mi izquierda, al frente, atrás, y a veces me ha tocado ir que están hasta hablando de cosas de ellos cuando se está dando la palabra, ¿no? Porque Jesús primero nos entra al corazón, a la mente, al entendimiento, a la capacidad, a los recuerdos y al alma por la palabra, porque Él viene a sanar, viene a liberar, viene a llevarse la tristeza y todo eso que tenemos. Entonces, si no estamos atentos a la palabra, ¿cómo vamos a ser sanados? Para poder ser liberados de nuestros propios pecados. Entonces, cuando viene la segunda parte de la liturgia eucarística, si mi pensamiento, ahí, perdón, cuando entramos a la segunda parte de la liturgia eucarística, digo, Señor, ya pequé contra ti porque el primer mandamiento ya lo fallé. No estoy amando a Dios con toda mi mente, con todo mi ser, con toda mi alma y con todo mi corazón porque ya me preocupé por todo lo del mundo y las cosas mías y me olvidé que está la palabra de Dios que me está tomando. Entonces, esto me hizo pensar y recorrer esos momentos de que a veces pues así estamos nosotros, ¿no? Cuando estamos en la Eucaristía
o en el Santísimo mismo, distraídos en tantas cosas. Entonces, cuando el Señor está ahí y va a venir a ti, pues ya va a ser entregados en manos de pecadores, ¿no? Porque nos dejamos llevar por el pecado más que por la presencia de Dios. Por eso Ah, este punto me atrajo mucho, porque sí fallamos amén. en eso, muchísimo fallamos en eso. Y como decía el otro día, el sacerdote exhortó a las mujeres porque iba una mujer, una muchacha, a comulgar y se le notaba hasta la tanga y decía, por favor, no vienen a tomar a cualquier pelado, vienen a tomar a su Salvador. Vístanse decorosamente y que no se les olvide que nosotros somos hombres también. Y si ustedes vienen así, se imaginan cómo se prestan a que Satanás venga a torturar al hombre. Y ahí, ¿qué pasa? Pues entrega otra vez el Señor, ya va a ser entregado a manos de pecadores. No juzgamos, sino buscamos que tengamos conciencia de lo que es este misterio tan hermoso y tan divino. Podemos tener todo alrededor y mucha gente dice es que yo me comunico directo con Dios, que yo le hablo a Dios, que yo me confieso con Él directo, pero ¿en qué momento se da la absolución? ¿En qué momento como a Cristo para hacerme una en Él como Él es uno en el Padre? Es mucho que reflexionar aquí, la verdad. Amén. ¿Alguien más quisiera comentar algo más? Hermano, a lo mejor no está tan exactamente con respecto al tema, pero sí es algo que a mí me inquietó, me dio mucha tristeza, mucha nostalgia. No sé si se acuerde que hace como 2 semanas estuvo la peregrinación eucarística en el Fox Valley y empezaron en Cacana, Little Chute, Sí, Kimberly, recuerdo. Cambylox y fueron a Appleton, right? Y fueron a Nina y a Sí, Menacha. Entonces, a nosotros, en general, ¿eh? En general, no nada más fue esto en San Patricio. A nosotros nos sí, tocó la oración de la mañana. Se invitó a la comunidad a que vinieran porque esto era un evento pues histórico, que nuestro Señor iba a caminar por las calles del Fox Valley. sí. Y, ay, no, a mí me dio tanta tristeza porque yo creo que si, y fuimos muchos, ¿eh? Le voy a decir, éramos muchos comparado a lo que me dijeron las personas que fueron las encargadas de caminar todo este peregrinar. En San Patricio yo creo que si nos juntamos 15 personas, quizás 20, fue muchísimo. Y luego cuando peregrinamos de San Patricio a San Margaret, éramos a lo mejor también las mismas 25 personas. Pero a lo que voy es, cada vez que llegábamos a alguna de las iglesias, porque yo hice ese día el peregrinar de San Patricio a San Margaret, de San Margaret a San Gabriel, de San Gabriel a San Mary a San Bernabé, en, en general éramos, vamos a hablar, 20 personas. Y esas éramos muchas. Y uno veía la indiferencia de la gente, de ver pasar la Eucaristía a Jesús vivo en presencia, en divinidad, en alma, en cuerpo, y solamente una persona anglosajona se bajó de su bicicleta, se hincó y se persinó. De ahí en fuera, como si fuera nadie. No sabe qué tristeza y qué dolor me causó ver la indiferencia, siendo esto algo que deberíamos de estar rodillas y como yo pienso, el día que Dios diga, hasta aquí llegamos, las rodillas no nos van a alcanzar para doblarlas ante su presencia. Y ver Sí. esta indiferencia de la gente, que todo el mundo tuvo, oh, no es que yo no fui porque yo trabajé, yo no fui porque lo que sea, todo el mundo salió con su excusa, lo que sea, pero no fuera una fiesta, una quinceañera o otra cosa, una banda, porque ya yo creo que ni las fiestas ya de quinceañeras ni bodas jalan gente como una banda, un concierto o algo así. Cuando tuvimos el privilegio, la dicha, el de que Dios caminara por nuestras calles, es para que hubiésemos sido con Él en todo momento y no fue así, hermano. Y eso es una tristeza de ver la apatía. Y se lo comenté a un padre y me dijo, no te mortifiques,
si esto de verdad es parte de esta cultura, de este país, porque para empezar, los que deberían de estar aquí doblando rodillas son todos los demás sacerdotes y seminaristas, y no hay ninguno aquí. Así que tú no te mortifiques. Pero independientemente de que ellos debieron o no debieron estar, nosotros como comunidad, y ya no voy a hablar de la comunidad católica anglo-latina, voy a poner nada más a nosotros como latinos. Hicimos caso omiso. Y yo le pregunté a uno de los organizadores, ¿y esto es común? Me dice, oh, muchas veces nada más vamos caminando, los que llevan las velas, que son dos, el padre con la Eucaristía y el que va con la pérgola o la canopy, con la canopy. Y se vamos 4 o 5 personas. A mí se me hace tan triste y tan difícil pensar la indiferencia que tenemos como sociedad ante algo tan especial, pero así es, hermano. Sí, hermana, tristemente estamos en tiempos, no recuerdo si fue San Juan Pablo II o Benedicto XVI, si alguien lo recuerda me corrige, pero que dijo que estábamos en tiempos donde la Iglesia Católica iba a ser la tierra de misión. En todos los tiempos de la historia ha sido la Iglesia Católica la que ha ido a todo el mundo a misionar y a dar la palabra de Dios y a evangelizar a los no evangelizados. En estos tiempos se cumplen las profecías, como les digo, no recuerdo si fue Benedicto XVI o San Juan Pablo II, pero ahora tenemos que ir a evangelizar los ya evangelizados. Eh, Según las estadísticas, la última vez que yo las revisé, que es bastante tiempo, puede que ya estén diferentes, pero en realidad 3 de cada 10 católicos creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Los otros 7 había variedad. Unos decían que si tú crees, pues existe, y si no, pues no. Si para ti es bueno, si para ti no, pues no. Y otros, pues no, es un símbolo. Otros de plano no creían. Pero convicción, 3 de cada 10. Entonces imagínense, habemos, vuelvo a lo mismo, los números que yo tenía, creo que ahorita ya es más, pero había 1 billón de católicos en el mundo. No sé ahorita, a lo mejor estoy equivocado, pero los números a veces me enredo. Pero digamos que de ese 1 billón, solamente, ¿qué sería? 300 millones, si mal no recuerdo. Pero digamos, el 30% de ese 1 billón eh, creen en la Eucaristía, el resto no. Entonces, eso que usted dice, pues sí, tiene que ver con los números que le estoy diciendo. Tristemente, ya llegó el tiempo de evangelizar y bueno, por eso son este tipo de clases. Lo único que yo le puedo decir es, y lo vamos a leer más adelante, es que ya cuando vayamos en las cartas apostólicas de Pablo, hay una parte, no me acuerdo bien cómo va la frase, pero dice más o menos así: no se desesperen con aquellos que aún dudan o aún no creen. Recuerden que un día ustedes también estuvieron así. Entonces, a veces uno por el celo a mí me ha pasado bastante, a veces por el celo de la palabra, de la doctrina, de la iglesia, uno quisiera que todo el mundo agarrara la onda y uno les pone versículos, capítulos, documentos para aquel que se cree católico y se los muestras y no lo creen. Y a veces uno se desespera. Pero bueno, así estuvimos un día, al menos yo recuerdo, así estuve un día yo también. Entonces, nos toca más que orar por esas personas, hacer uno la parte que a uno le corresponde, cada quien en el ministerio que fuimos llamados, y orar por esas personas. Y los sacrificios que hagamos dentro del ministerio que a cada uno nos ha tocado, ofrecer es por la conversión de esas personas y nosotros dar el mejor testimonio que podamos dentro de lo que cabe, con nuestras limitaciones, pero el mejor testimonio que podamos. Y evangelizar, porque antes, como les decía, la Iglesia Católica tenía que ir a los incrédulos a evangelizar. Ahora no. Ahora nosotros, los que estamos, se supone, más cercanos a la fe, tenemos que evangelizar a esos católicos que van a misa y es fácil verlos. Los ves con chacletas y como dice mi mamá, no por juzgar, pero se identifica inmediatamente quién va por ir y quién va por tradición, cultura, qué sé yo, costumbre. Los ves con chicles, con teléfonos adentro, usando el teléfono. eh,
A veces hasta contestan el teléfono adentro y los quieres corregir y hasta se enojan. Dejan a sus niños jugar dentro de la iglesia, dentro de la misa, les llevan comida. Entonces, es fácil reconocer. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ese tipo de personas se aprovecha uno cuando hay retiros, cuando hay algún grupo que esté haciendo invitación para acercarlos a sus grupos de, ya sea de oración, de renovación, de Divina Misericordia, de IMA, que es uno que está en Appleton, de Emaús hombres, Emaús mujeres, que es en el que actualmente estoy ahorita más en mi ministerio, la renovación carismática. Entonces tratamos de acercarlos a ellos y ya que el Señor haga su parte, invitémoslos, pero no los dejemos ahí abandonados. Si tú tienes una oportunidad de invitar a alguien, invítalo para que por lo menos uno más se convierta. Y ese uno más, si se convierte para la gloria de Dios, para, digamos, si fue Edith la que hizo eso, dice la escritura que aquel que ayuda a uno que se convierta, se le perdonarán infinidad de pecados. Entonces hagámoslo hasta por inversión, porque el retorno es muy bueno. Pero obviamente no es una manera de hablar, ¿no? Lo hacemos por ser edificadores del reino de los cielos. Esa es nuestra razón. Muy aparte si hay o no hay recompensa. Pero Dios nos da una esperanza. Aquel que ayuda, que se arrepienta a uno, se le perdonarán infinidad de pecados. Entonces Dios nos dé la gracia de seguir nosotros nuestra conversión y de ayudar a otros a que se conviertan. Yo lo último que quería tocar antes de que se me olvide es cuando Jesús les dice, ahora pueden descansar, que también mi mamá tocó ese tema. Ahora sí, pueden descansar porque el que me va a entregar ya viene. A mí me encanta este pasaje y yo lo he meditado mucho. De hecho, mi hija, la mayor de mis mujeres, se llama Getsemaní, precisamente en honor a este pasaje en el huerto de Getsemaní. Porque llega el momento donde Jesús comprende que la voluntad del Padre era que Él pasara por ese calvario, que Él pasara por ese valle de lágrimas, que Él pasara por esa pasión. Y cuando Él entiende que eso es lo que el Padre quiere, entonces su alma está en paz. Y no sé si recuerdan que yo les decía hace rato que yo lo he hecho a veces, que digo, Señor, que se haga tu voluntad, pero nomás se ponen las cosas difíciles según su voluntad y yo empiezo a renegar. Jesús no hizo eso. Jesús cuando comprendió que esa era la voluntad del Padre, entonces ahora pueden descansar. O sea, a él ya estaba en paz dentro de sí mismo, porque sabía que lo que iba a pasar era porque el Padre lo quería. Perdón, ¿por qué toco este tema más encarecidamente? Porque si nosotros, o más bien digamos, las personas que sufren de depresiones, ansiedades, insomnios, si ellos hubiesen orado y comprendieran que si eso que está pasando, ya sea que fue por error de ellos o ya sea porque fue la voluntad de Dios, qué sé yo, pero lo hubieran entregado a Cristo, nunca conocerían la ansiedad, ni la depresión, ni ninguna de esas cosas. Eso no significa que no podemos tener episodios. Creo que todos en un momento tenemos depresión, en un momento tenemos ansiedad, pero no como un estado de vida. ¿Cómo es posible que si yo creo ciegamente, como Jesús creyó que esa era la voluntad del Padre y él pasó por todo ese sufrimiento, que ninguno de nosotros lo pudiéramos aguantar y todavía más uno más fuerte, no el físico, sino el hecho de cargar los pecados de toda la humanidad, presente, pasada y futura? Pero él lo hizo en paz, porque sabía que estaba en manos de su Padre. Entonces nosotros, si creemos igual que Jesús, podemos pasar nuestras dificultades en paz, porque sabemos que estamos en manos del Padre. Y esto a mí me da mucha fuerza, porque todos pasamos por problemas y dificultades, y que Dios nos mantenga siempre confiando. Eso que yo estoy pasando X, eso que tú estás pasando X, o eso que vamos a pasar X, nosotros confiamos, podemos descansar después de una ardua oración y un buen discernimiento. Si es lo que el Padre quiere, así sea. Y si no, no nos preocupemos que Él no lo va a quitar. Entonces, esto a mí me llena mucha esperanza y me da mucha paz para cuando llegan los momentos de dificultad.
Y entonces podremos decir lo que dice la carta, si mal no me equivoco, a Santiago. Alégrense cuando se sientan en la prueba, porque ya sabemos que eso fue lo que el Padre permitió. Él no las envía, pero las permite para fortalecer la fe, para aumentar nuestra oración, para mostrar su gloria, para probar la fe, para tantas diferentes razones. Pero eso solo, como dijo Jesús, estando despierto y orando, podemos discernir para qué es. Entonces, si ya no hay ningún otro comentario basado en todo lo que platicamos, podemos continuar con el arresto de Jesús. Yo nomás les quiero compartir bien breve cuando tocaron el punto de que a veces la gente pide oración. Cuando son miembros de mi comunidad, yo sí les hago esta pregunta. Una, les digo, hermana, o hermano, ¿ya se confesó? Y me han dicho que no. Le digo, hermano, ve, confiésate. Y la otra que les recomiendo, que se vayan que pidan los santos óleos. Le dije, deja a Dios ser Dios y glorifícalo. Si es la voluntad sanarte, te va a sanar. Y si es la voluntad que estés enfermo, el Señor sabe por qué y porque tiene algo mejor para ti. Y me uno, yo les digo, yo me voy a unir a tu oración. Pero sí les hago esa pregunta de que si ya se confesaron y que si ya pidieron los santos óleos, porque mucha gente, aún dentro de la iglesia, creen que los santos óleos solo es cuando ya van a morir y no, uno los puede pedir para aún se siente uno enfermo, para una operación o para cosas así, ¿no? Entonces yo sí es cuando aprovecho a aclarar esos puntos. Gracias. Ay, perdón, espérame tantito. Gracias por haber tocado ese tema. Quizás yo me distraje, me desvié con todo lo que quería decir. Eso que decía mi mamá tiene mucha razón. Miren, voy a regresar a ese tema. Yo no estoy en contra de que pidamos oración. A veces en mis reflexiones quizás me oigan muy tapante, pero no estoy en contra de eso. Lo que sí les pido es que tengamos cuidado, no nos convertamos en mendigos de oración. Yo he conocido muchas personas, sobre todo en esta área en la que yo trabajo, cómo me ha tocado ver gente así, que son buenas para pedir oración, pero nunca oran. No son personas de oración, no son personas de compromiso, decía la hermana, 15, 16 personas. Hay gente que tú pones, miren, en caso en grupos de mi parroquia, quizás voy a quemar un poquito, lo siento, pero es mi experiencia, yo solo puedo hablar de las experiencias que a mí me toca ver. Ponemos, pido oración porque tengo una cita al doctor y hasta 20, 25 personas responden, amén, en manos de Dios, oraremos por ti, ta, ta, ta. Pero si pones un mensaje de, les recomiendo este tema, escuchen, vamos a tener un estudio bíblico, los invitamos. Va a haber va a venir un predicador de tal lugar que va a darnos un tema sobre la familia, vengan. No escuchamos en los grillos. Ojalá nosotros no seamos así. Si yo voy a pedir oración, está bien, pero yo mi consejo, esto cierro paréntesis, esto es muy personal. Tengan cuidado a quién le piden oración. No a todo mundo porque está yendo a misa o está el grupo de oración, pidan oración. Tengan mucho discernimiento a quién le piden oración. Segundo, antes de pedir oración, nosotros tenemos que haber orado bastante antes de yo pedir oración. Y tercero, lo que decía mi mamá, yo me tengo que confesar, yo tengo que hacer todo lo que está de mi parte. Y cuando estemos flaqueando, después de hacer todo lo que nosotros nos corresponde a nosotros hacer, bendito sea Dios, pidan oración, pero disciernan. Yo les puedo decir que yo son contadas con, si acaso ¿Te con mis dos pausó? manos. Otra vez, sí, ¿ya regresó la voz? Ya regresó. Ok. Yo tengo contados con quien yo de verdad puedo llamar, hermano, necesito oración, hermana, necesito oración, estoy pasando por esto, por favor, oren por mí. Pero son contados. Así en un grupo yo nomás poner pido oración, no, porque mucha gente hasta por morosidad o por chismosa andan ahí. Entonces tengan cuidado a quién piden oración. Este, y otra cosa, esto entre nosotros por el tema que estamos hablando. Obviamente esto, si alguien viene y me pide la oración, yo no les voy a contestar así, pero entre nosotros. Dice la escritura que el que ve el sabio ve el peligro y huye de él, y el tonto ve el peligro y corre hacia él. Hay gente que pide oración a todo mundo porque va a ir a México que porque está bien peligroso. Yo me pregunto,
El Padre nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación. Pero ¿con qué cara yo puedo decirle a Dios que no me deje caer en la tentación si yo mismo me estoy metiendo a la tentación? Entonces, si de verdad temo tanto por mi vida, ¿para qué me meto ahí? Esto es algo y esto es muy personal, ¿eh? Si no lo crean creer, no tienen que. Esto es solo mi meditación cuando yo me dicen cosas así. Yo digo, si de verdad tienen tanto miedo y está tan peligroso, entonces si yo le pido a Dios que no me deje caer en la tentación, entonces yo no me voy a meter a la tentación. Entonces, si yo le pido a Dios que me cuide del peligro, ¿por qué me voy a meter al peligro? Pero esa es reflexión personal, ¿eh? Esto solamente es algo que yo he meditado. Pero bueno, si ya no hay más que comentar, podemos continuar con el arresto de Hermano, Jesús. hermano. Sí, 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 Perdón. hermano. Sí, ahora que usted menciona todo eso, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que dice. Pero ya, por ejemplo, nosotros, pues gracias a Dios, vamos como comprendiendo un poco más las escrituras, cómo orar. Pero cuando es una gente, una persona, como dice usted, que aunque está dentro de los grupos y no tiene esa madurez, como esa madurez espiritual, y aún teniendo tantísima preparación y no hay una conversión todavía. O sea, ¿cómo decirle a alguien que no aún no está maduramente, ¿cómo se puede decir? Fuerte en su fe? O sea, ¿cómo decirle cuando dice ora por mí? O sea, ¿cómo enseñarle? Porque sí, lamentablemente tenemos esa idea, ¿no? Que no les diga las cosas así porque pues, lo pueden tomar mal, o sea, lo pueden malinterpretar, porque para las cosas de Dios tenemos que tener mucha cautela, porque un poco de lo que decía Adriana este domingo y concordando con su mamá también un poco, entró en mi cabeza mucho conflicto y me distraje mucho de la Santa Misa. Y yo me ponía a pensar todas estas cosas de que de repente nosotros mandamos videos precisamente para evangelizar y obviamente pues vemos a quienes son los evangelizadores, ¿verdad? Tratamos de no mandar cualquier cosa a nuestros grupos, hablando de nuestro servicio, de nuestra parroquia. Ujú. Y mi mente, o sea, mi mente volaba y decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué para ti tenemos que? No, es que no tiene que ser así. Es que si te hincas, es que si no te hincas, es que si la comunión en la mano, o sea, por qué tanta burocracia para nuestro Señor? A mí me frustra porque ante el Rey de Reyes, ¿por qué tanta burocracia? Tanto espérate, o sea, ¿por qué no existir más padres toros o sea, así se le habla al cristiano y punto? O sea, porque si te piden a ir a una fiesta de gala, tienes que ir de etiqueta, te ponen requisitos y los cumples? ¿Por qué para nuestro Señor Dios no? Entonces, como que entré yo en desesperación. Y no manden ese tipo de videos porque la gente se puede confundir o porque no, o sea, despertemos. Precisamente si estoy confundido, me acerco a mi sacerdote, me acerco y pregunto, ¿y qué pasa? Pero ¿por qué? ¿Por qué tener tanta cautela hablando de nuestra religión? Obviamente hay que tener, sí, entiendo, cuidado con a quienes vemos, ¿verdad? Eh, pero sí es muy frustrante y desesperante, precisamente como decía usted, porque nosotros llevamos como un pasito avanzando en nuestra fe, pero cómo llegarle a esa gente que aún está dentro de los coros no maduramente, que pide así como orar, orar. Por ejemplo, yo sí le diría a alguien, ya te confesaste, como que no sé, como que la gente lo tomaría mal, aún con mi familia estoy tratando de ser así. Lamentablemente, pues yo crecí en una familia pues sí muy supersticiosa, entonces hay enfermedad y lo primero pues que con la curandera, o yo no, o sea, llévalo con un sacerdote, llévalo a misa, que se confiese, y yo me sentía como extraña estar hablando así, mm, pero, pero yo le decía a Dios, lléname de sabiduría para que mis palabras lleguen
a mi familia y que ya no, o sea, ya no recurran a cosas que no deben de ser, pero lamentablemente a mí me ven mal. O sea, y a veces me han preguntado, pues, ¿qué religión practicas, verdad? Entonces, ¿cómo llegar así? ¿Cómo hacerle, pues, para no decir, ya te confesaste? O sea, yo admiro a la gente que es así bien directa, como su mamá, como Adriana, pero a mí me cuesta decirle, oye, ya te confesaste, o ve aquí, o ve allá. Me cuesta, pero creo que es lo correcto. Ay, hermana, creo que le preguntan a alguien quizás menos capacitado para responder esto. Le digo porque yo creo que yo me he echado ya toda mi familia encima, literalmente. E incluso dentro de mi parroquia no creo que ya me ven muy bien, precisamente por eso. Eh, ¿Cómo le explicaré? Ah, estamos en una sociedad, y me voy a quitar los pelos de la lengua, voy a hablar sin pelos en la lengua. Estamos en una sociedad muy llorona, estamos en un cristianismo lleno de sentimentalismo, de uh, de una fragilidad, de que todo me ofende, todo lo veo mal. Nos hemos metido esa ideología de Se que te pausó otra critican vez. Te otra vez. detuviste. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ok. Estamos en una sociedad donde nos encanta la frase critícame cuando tu vida sea perfecta y todos esos tipos de estupideces. Eh, ¿Cómo le diré? Ahora, como usted dice, tenemos que tener cuidado cuando se trata de Dios, tenemos que tener cuidado para todo. Pero si los LGTBs van a hablar de que el hombre y la mujer es lo mismo, ahí son valientes. Pero si nosotros hablamos el evangelio como es, somos unos fariseos, juzgamos a todo mundo, nos creemos mejor que los demás. Pero ellos sí pueden hablar lo que se les dé la gana en público y acusar a todo mundo y quemar iglesias, echar feces en las iglesias, y esos son valientes. Pero nosotros no podemos hablar el evangelio como es, porque entonces criticamos, juzgamos, condenamos, somos fariseos. Y hermana, yo estoy de acuerdo con usted, incluso le digo, por eso ya muchos, incluso de la comunidad, no me ven muy bien que digamos, porque yo no me cuido la lengua para hablar. Si el Evangelio lo dice, 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4, oféndase quien se ofenda. Necesitamos más padres toros, estoy de acuerdo con usted. Necesitamos muchos más padres toros. Y mire que yo se lo he dicho eso hasta sacerdotes, amigos sacerdotes míos con los que hemos tenido pláticas en persona. Obviamente por crianza yo no voy a decir quiénes, pero con ciertos sacerdotes hemos tenido esas pláticas. Y les he dicho, ocupamos más padres toros, que no tengan miedo de dar el evangelio como es. Y creo que con esto puedo resumir todo lo que quisiera decir, pero dice el padre, perdón, Fray Nelson Medina, bueno, sacerdote Fray Nelson Medina dice, diluir el evangelio para que tú no te ofendas es la mejor manera de ofenderte, porque te estoy diciendo que no eres suficientemente capaz de recibir el evangelio como es, por lo tanto te entrego este evangelio chiquito. Y creo, hermana, estamos en los tiempos donde tenemos que hablar claro. Y el que se ofenda, pues que Dios lo bendiga. Hacer lo que Jesucristo hizo. Miren, yo he preguntado, a ver, dígame en la Biblia, ¿dónde habla de eso? ¿Dónde dice la Biblia que así se debe de evangelizar? Con todas las precauciones que existen para no ofender a nadie. ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo vi en la Biblia que Jesús decía fariseos hipócritas, sepulcros banqueados. Yo veo en la Biblia que a San Juan Bautista, si lo decapitaron, fue precisamente por decirle al rey Herodes sus pecados en su cara. Si, si mataron a San Pablo, fue precisamente porque estuvo condenando a los pecados y defendiendo la única y verdadera iglesia. Y si mataron a cada uno de los apóstoles, fue porque ellos no flaquearon y ellos no dijeron, ay, cualquier religión es igual, mientras nos respetemos, ¿qué importa? Nomás respetemos. No, ellos fueron claros en decir cuál era la iglesia. Fueron tan claros que Santiago dijo que aquellos que se salen de la iglesia
son anticristos. Miren qué palabras tan fuertes. San Pablo pa- a, a- a los Corintios, creo que fue a los Corintios, Corintios estúpidos, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Cómo es posible que después de comer comida sólida vuelvan a la leche? O sea, esa cautela que usted pregunta y esas miedos a no ofender, yo, puede que esté equivocado, pero yo nunca los he visto en la Biblia. Todo lo contrario, yo he visto en la Biblia que Jesús les dijo que también ustedes quieren irse. Si fuera mexicano, haya dicho, pues abocando lala, lárguense, porque esos no sirven para el reino de los cielos. Las escrituras dicen, los arrebatados son los que heredarán la corona de la vida eterna. Pero estamos en una sociedad, hermana, desde los cleros más altos hasta abajo, y no todos, claro está, pero muchos tienen tanto miedo a ofender, tienen tanto miedo a que un grupo se sienta excluido, tienen tanto miedo a que se haga viral un video donde ellos hablen la doctrina clara, que mejor callan. Y el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces oremos para que Dios nos dé más padres toros, oremos por esos sacerdotes, oremos por cada uno de ellos, para que les dé esa valentía de ser claras en su doctrina. Pero también tengamos el discernimiento, no todos pueden ser padres toros. Yo me refiero a padres toros en la clareza de evangelizar, pero ocupamos padres toros para que defiendan la doctrina como es. Pero también ocupamos padres Ronalds para que nos enseñen a orar. Ocupamos padres Ángel Espinosa para que nos hable de los matrimonios. Ocupamos padres Juan Jaime Escobar para que nos hablen de la educación familiar. Ocupamos padres Carlos Yepes para que nos hablen de la madurez espiritual. Ocupamos padres Fray Nelson Medina para que nos ayuden a desarrollar la sabiduría de la doctrina. Y así sucesivamente, no sé si me explico, pero sí ocupamos, estoy de acuerdo, padres Luis Toros, para que nos den esa valentía de cuando se trate de defender la doctrina y de decir lo que está bien y lo que está mal, sin titubear, definitivamente los ocupamos. Pero bueno, que Dios nos dé la fuerza. Ahora, vuelvo a su pregunta para los nuevos. ¿Cómo hacer con los nuevos? Con los nuevos podemos hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Con los nuevos, Dios les hablaba con amor y misericordia. Los que ya estaban dentro de la iglesia, Dios les hablaba como les acabo de explicar hace rato. Entonces, obviamente uno tiene que usar también la sabiduría y dice sean mansos pero astutos. Entonces, obviamente, eh, yo voy a, por ejemplo, si le tengo confianza a la persona, así como dice mi mamá, una persona de mi comunidad con la que yo voy caminando, con la que ya voy creciendo, yo ha habido amistades mías que les he dicho, oye, ya recapacita, ya no andes con esas tonteras, pues ya, táchala, ya tenemos 20 años en el camino del Señor, ya, párale. ¿Qué es eso? Reacciona. Pero eso yo no le puedo decir a uno nuevo, o no le puedo decir a uno que apenas tengo hace una semana que lo vi. Obviamente uno tiene que usar ese discernimiento y según el discernimiento, pues ya uno puede, que el Señor te guiará a las palabras. Pero un ejemplo, si yo veo a alguien que ya tiene tiempo en el camino, quizás no le tengo confianza, pero tiene tiempo en el camino, entonces yo le puedo decir, oye hermano, yo no se voy a ofender, pero yo ya vi que tiene sus añitos en el camino del Señor. De casualidad ya pensó en confesarse, no se me voy a ofender, pero pues usted ya tiene rato en el camino del Señor. Y quizás de esa manera se le puede llegar. O si es un nuevo, decirle, oh, mire hermana, sí, claro que sí, vamos a orar por usted con mucho gusto y lo vamos a compartir en la comunidad. Pero le pido un favor, para que esa oración sea más eficaz en su vida o en su cirugía o en lo que usted vaya, de lo que te esté pidiendo oración, ¿sabe qué, hermana? Es muy bueno que se confiese. Es muy bueno que vaya a visitar al Santísimo para que se entregue a Dios. Y así su corazón va a estar dispuesto a recibir todas las oraciones que nosotros vamos a hacer por usted. Entonces también tengo que tener esa astucia, porque también yo tengo que decir, he tenido que aprender y tengo que aprender todavía más de que sí, dar la doctrina como es, sí, hablar sin pelos en la lengua, pero también usar mucho el discernimiento. ¿Para quién se le va a hablar? ¿De qué manera se le va a hablar? Esa ha sido mi experiencia, hermana. Pero sin nunca cobardarnos a la doctrina. Si, por ejemplo, eso que usted dice, que andan haciendo supersticiones y limpias, no, ahí sí hay que ser tajantes, especialmente si es la familia de uno. Ya si ellos no quieren creer, pues no están obligados, hermana. Si no quieren creer, ya es decisión de ellos. Pero uno sí tiene que ser firme. No sé si con esto le respondo, hermana, a su pregunta. O si alguien más quisiera elaborar algo que quizás se me haya pasado.
Amén, sí, gracias, hermano. Y pues orar también mucho por el padre Juan Carlos, que también muy buen sacerdote. Amén. Y no hay Yo ningún otro. A ver, más sí. quiero agregar un poquito a lo que decías, estoy de acuerdo en todo, pero yo pienso que si nosotros, cuando nos preguntamos, Señor, cuando oramos, ¿no? Señor, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está José? O sea, hacemos esas preguntas a Dios. Yo digo, Señor, y yo misma me recapacito a veces, le digo, Señor, me callo la boca y me da vergüenza, porque ese Elías podemos ser cualquier bautizado, que buscamos tu amor, que te estamos buscando seguir, que estamos buscando una conversión. Ahí debe de brotar ese Elías, ese José, ese carácter, porque que no se nos olvide que en el sacerdocio llevamos el ser rey, profeta y sacerdote. Entonces, como tal, Cristo nos va dando esos caracteres y, y sí es verdad, hay que usar mucho el discernimiento con quién, cómo les hablamos a cada uno. Yo cuando decía de la confesión, claro, lo hago con personas que yo sé que ya son un poco más maduras y los va uno viendo el caminar. Lo he hecho también con los de los crecimientos. Cuando ya van, digamos, en el crecimiento 3 en adelante, yo ya les voy hablando con un poco más de firmezas en la fe porque ellos tienen que formar bases y tener fundamentos con la palabra de Dios. Y les digo con una cita bíblica el por qué la importancia del confesarse, por qué la importancia de ser firmes en la fe, o frío o caliente, porque la palabra de Dios dice que el tibio lo vomito. Entonces, usar todos esos puntos de donde nosotros tenemos esa columna de la palabra del Señor. Hay un pequeño testimonio que quiero dar de la fe. Para la gloria de Dios, el Espíritu Santo lo guía a uno. A mí me tocó, no sé, cuando tú, Jaime, me encargaste libros de crecimiento que te ayudara a buscar, Ah, llegué sí. a la librería católica y no sé por qué, digo, mira, Señor, Él nunca se equivoca cuando nos dispersa lugares. Pues llegué, paré, andaba en un mando, dije, voy a parar aquí a preguntar por los libros. Cuando yo entré, no sé por qué razón estaba dentro unos hermanos separados cristianos y le estaban diciendo muchas cosas al Señor. Estaba un joven cuidando la librería en ese rato. Entonces, cuando yo escucho todo lo que le estaba diciendo y lo que estaba hablando, así, espontáneamente y enojada, así le digo, ya cállese, ya estoy harta, ya me harté de que ustedes andan difamando la iglesia cuando ustedes ahí nacieron. Tú vienes de la iglesia católica porque Dios mismo, Cristo mismo te da ese soplo de vida, el Espíritu Santo y vienes, bueno, le dije un montón de cosas, ¿no? Le di testimonios de los que yo he tenido por mis familiares por ejemplo, mi cuñado que practica con los pastores, como cuando se divorció con mi hermana, le metió las deudas que él tenía, que le compró la avena a un pastor, como mi sobrino, hasta de lo que no tenía, busca cómo dar el diezmo, y así sucesivamente, de los testigos de Jehová familiares, de los pastores, de los que no practican la fe, le dije, y y para no hacer larga la plática que le dije, por último le dije esto, le dije, deja de prestarle tu boca a Satanás porque tú eres un Satanás en este momento. ¿Cómo tienes el descaro de venir a una librería católica y ponerte en esa postura? Le dije, váyase de aquí, Satanás. Le dije yo así, ¿verdad? Váyase. Entonces, me dijo el pastor, el hermano cristiano, no sé si era, yo creo que era como que lo estaban enseñando, porque cuando yo le dije que no prestara la boca para ser Satanás y que en ese momento era Satanás, que se fuera de ahí, así le dije, váyase de aquí, Satanás, en el nombre de Jesús y la concepción de María, fuera de aquí, Satanás. Entonces me dijo él, señora, si ve con lo que me está diciendo, ve cómo me está hablando tan fuerte. Le dije, es que a Satanás hay que desenmascararlo. Y usted está siendo Satanás. Por eso se lo digo, estoy consciente de lo que le estoy diciendo, pero usted está haciendo esto. Usted viene a hablar mal de mi Madre Santísima, viene a hablar mal de mis sacerdotes, vienes a hablar mal de mi iglesia. Y no lo dudo nada que te estás burlando del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Que eres Satanás, fuera de aquí.
Entonces ya de ahí el muchacho nomás me miraba y con su mirada como diciéndome gracias, ¿no? Bueno, ya hice lo que hice y el otro señor me dijo, ¿puedo hablar con usted? Le dije, claro que puede hablar conmigo, ¿cuál es el problema? Dice, señora, ¿qué fe practica? Le dije, soy católica, apostólica y romana y mariana. Y le dije, mire, aquí está mi rosario, Mariana, para la gloria de Dios. Dice, señora, me gustaría dialogar, dialoguemos. ¿De qué quiere que dialoguemos? Entonces le dije, pero ¿sabe qué? Por respeto al muchacho, por respeto al lugar que yo estoy donde venden las sagradas escrituras, donde tienen para que nos formemos de la vida de los santos, donde está la fe, donde está Cristo actuando en sus palabras, vámonos para afuera. Me lo saqué para afuera. Entonces, cuando él me dijo que si yo tenía, que si en verdad le podía comprobar respecto a lo monetario de la familia, le dije, ¿cuándo quiere que lo lleve? Y yo lo llevo. Claro que sí. Dijo, yo le llamo. Hasta ahorita jamás me ha hablado. Y jamás le van a hablar a uno. Porque cuando uno habla con la verdad y con convicción, el Satanás huye. Huye Satanás de ahí porque yo digo, como bautizada, como profeta, como rey y como sacerdote que llevo por el bautismo, tenemos que ser esa luz. Yo creo que si nosotros mismos vamos tomando la vivencia de Cristo, convencida de que a quién sigo, convencida de quién dio la sangre por mí, convencida de que voy buscando una vida eterna, Dios te da su carácter con celo para arrancar y para plantar, para derribar y para construir, como dice en el Salmo de cuando ahí Jeremías lo reconoce Dios, que te haré profetas de las naciones. Y a veces Jeremías creemos, 33:3 me parece. y a veces creemos que para actuar tenemos que ser predicadores. No, 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 no. Si tú tienes la convicción a quién sigues, a quién comes, quién te da el aliento de vida y quién guía tu vida, eso te da el valor y el carácter para andar, para poder decir, Señor, aquí estoy, no tengo palabra, pero tú me la darás. Y Él te da la palabra. Él te la da para poder exhortar y evangelizar para la gloria de Dios. Gracias. Ay, pues voy a tener que elaborar un poquito de esto porque sí tiene toda la razón lo que estaba diciendo mi mamá. Miren, yo solamente quiero tocar este punto. Sí seamos muy tajantes cuando vengan los protestantes a hablar con nosotros o cuando vean gente de la comunidad que ande compartiendo temas protestantes. Miren, yo incluso dentro de grupos he visto gente que un domingo va a misa y otro domingo va al culto. Porque es que el pastor habla tan bonito. No seamos así. O fríos o calientes, como dijo mi mamá. Eso lo dice en Apocalipsis 3:15. Conozco muy bien tu conducta, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío. De los tibios, de mi boca los vomito. Entonces, tener esa convicción de que nosotros somos católicos, no tenemos nada, nada, hermanos. Y no, esto no es por orgullo. Esto no es por orgullo. Pero no tenemos nada que aprender de los protestantes. ¿Por qué digo esto? Se oye muy vanidoso y se oye muy vanaglorioso esto. ¿Porque nosotros somos sabios y somos los sabelotodos? No, porque Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, si la iglesia es la que sostiene y mantiene la verdad, ¿qué me pueden dar los protestantes? Estoy hablando en el sentido doctrinal. Obviamente hay cosas que podemos aprender de ellos, por ejemplo, la convicción que ellos tienen. Ellos sí son buenos para ir a molestar a los católicos y robárselos y llevárselos. Pero tú intenta hablar con un protestante de la doctrina católica a ver si se deja. Es muy difícil. Y aquí es donde quiero entrar. Se ha metido un espíritu maligno dentro de la iglesia donde decimos, tenemos que respetar, tenemos que tener misericordia con los protestantes, tenemos que ser comprensivos con ellos. No podemos juzgarlos. También eso, hay diferentes caminos que llevan a Dios. También ellos adoran al mismo Dios. Cuando alguien les diga eso a ustedes con toda libertad, dice el Padre Luis Toro, digan palabra de Satanás. Palabra de Satanás.
Porque si bien es cierto que uno debería respetarlo, yo les pregunto, ¿por qué ellos no nos respetan a nosotros? Yo me atrevo a decir, quizás estoy equivocado, pero me atrevo a decir que Alicia, Adriana, Norma, María, Edith, María, cada uno de ustedes conoce a alguien o tiene un familiar que era católico y vino un protestante y se lo llevó. Entonces, ¿por qué yo sí tengo que respetarlos a ellos y ellos no nos tienen que respetar a nosotros? ¿En dónde nos dejamos entrar ese cuento chino? ¿En dónde nos dejamos entrar el cuento chino de que podemos escuchar a cualquiera que venga con la palabra de Dios y ellos no nos tienen que escuchar a nosotros? Solo nosotros podemos escucharlos a ellos, pero ellos a nosotros no. Soy yo el católico que puedo ir a sus cultos, pero ellos no se paran en una misa. Soy yo el católico que puede ir a sus oraciones y a sus estudios bíblicos, pero ellos jamás doblarán rodilla para que tú reces el rosario con ellos. ¿En dónde nos metieron ese cuento? Y eso se ha metido tanto en la iglesia que obispos, sacerdotes, cardenales se han tragado ese cuento. Y eso no es bíblico, eso no es doctrinal, eso no enseña la iglesia católica. Y luego vienen otros que ya han estudiado un poquito más y son progresistas y dicen, es que el ecumenismo que habla el Concilio Vaticano II, pues ese ecumenismo que dice el Concilio Vaticano II claramente dice que debemos de ser ecuménicos, sí, pero ¿qué es el ecumenismo que dice el Concilio Vaticano II? Dialogar las diferencias para que un día regresen a la iglesia verdadera. Esa es la meta del ecumenismo. No para que nos agarremos de la mano y cantemos juntos Kumbaya y todos somos hermanitos en Cristo y caminemos no sé dónde, pero caminemos todos juntos. No, ese no es el ecumenismo que enseña la Iglesia Católica. El ecumenismo que enseña la Iglesia Católica es de que hablemos las diferencias, mantengamos un diálogo y dice, para empezar, dice que sean personas peritas, o sea, personas formadas, no cualquiera, para empezar. Pero bueno, ahora estamos en otros tiempos, digamos que se adaptó, que caminemos en ese ecumenismo para que ellos regresen a la Iglesia Católica, no para que nosotros nos vayamos, no para que nos respetemos y cada quien vaya en su camino. Ese no es el ecumenismo que dice el Concilio Vaticano II. Yo los invito a que lo busquen y si no para la próxima clase yo les traigo ese numeral, porque ahorita de memoria no me lo recuerdo. Pero el ecumenismo que dice la Iglesia Católica es para que en un entablamiento de que tengamos un entablamiento, ¿cómo se dice? Entablar una comunicación para que dentro del diálogo ellos se den cuenta y regresen a la Iglesia Católica. Esa es la meta del ecumenismo. Si mi ecumenismo está solamente para que nos respetemos y seamos hermanos y caminemos juntos y tú por tu lado y yo por el mío, ese no es el ecumenismo de la Iglesia Católica. Te lo inventaste tú, pero ese no es el de la Iglesia Católica. O se lo inventó el padre que te lo dijo. Pero así sea muy padre, pero eso no es lo que la Iglesia enseña. Entonces, sí, ahora, no vamos a caer en el error de decir todos los protestantes se van al infierno. Tampoco. Pero sí tener bien en claro, que yo soy católico. Y así como yo no me debo de ir a meter allá, tampoco ellos se deben de meter con nosotros. Si de verdad estamos hablando de respeto, que sea para los dos lados. Miren, la Iglesia Católica es tan clara en esto que incluso el Concilio Vaticano II nos habla, cuando da instrucciones del matrimonio, nos explica que si se casa un católico con un protestante, se puede, pero con la condición de que tus hijos sean formados dentro de la Iglesia Católica. Nada de que un día se van con su papá al culto y otro día se vienen con nosotros. Esa no es doctrina católica y ese no es el compromiso. Si tú le dices al sacerdote y el sacerdote de verdad quiere seguir lo que la iglesia enseña y tú le dices al sacerdote, padre, es que un domingo los va a llevar él y un domingo los traigo yo. Y ya cuando sean grandes que ellos decidan, no te dan el matrimonio o al menos no te lo deben de dar. Porque tu compromiso como católico es que tus hijos crezcan dentro de la doctrina católica. Nomás para que vean qué tan radical es la iglesia. El radicalismo, volviendo a lo que decía la hermana Norma, el radicalismo en estos tiempos, la gente lo rechaza. Mas, sin embargo, la iglesia, las sagradas escrituras
Los apóstoles y Jesucristo fueron muy radicales. Esto es, tómenlo o déjenlo. Así de sencillo. Así lo enseña la iglesia, así lo enseñan. Y ahora nuestros representantes